táctica divina. ¿Os gustan las tácticas? Vais a flipar con las de Dios, ¿eh? Y en cada táctica que va a usar Dios en este momento va a haber un personaje. Y os aconsejo que estéis atentos y atentas a los personajes para el ejercicio final que vamos a hacer. Nosotros somos profes obedientes porque nos pedisteis ejercicios y nos hemos puesto las pilas a hacer ejercicios. Pero lo pedisteis vosotros, ¿eh, Miriam? La primera táctica que va a usar Dios en este momento va a ser una crisis. Y aquí va a aparecer un Esteban, que ya os ha presentado antes Alberto. Vamos a descubrir un poquito más sobre él. La segunda táctica divina va a ser el ignorar las etiquetas sociales. Y aquí va a aparecer un personaje que se llama Felipe. La tercera táctica va a ser de la multitud al individuo. Y aquí aparecerá un etíope. Eunuco, luego nos explicará Marcelo qué es un eunuco. La cuarta táctica, la transformación del enemigo, ya que aparecerá un tal Saulo. Y la última táctica de este momento histórico va a ser el trancamén, el romper prejuicios. Y aquí va a aparecer un tal Cornelio. Vamos a empezar primero con una imagen que ya os presenté en... No va, me la tienes que pasar tú. Que ya os presenté, creo que en el tema 10 y va un poco acorde a lo que estamos explicando ahora, ¿sí? Como la hoja de rutas, la ruta de hechos, va a marcar el inicio en Jerusalén y cómo va a llegar hasta Roma y más allá. Vamos allá y vamos a imaginarnos, vamos a meternos un momento en este proceso, en este contexto, y vamos a imaginarnos que estamos ahí, en Jerusalén. Mirad, aquí atrás, estáis en Jerusalén, mirad las paredes. Hacía poco que Jesús había muerto y él antes de irse reúne a todos sus discípulos y les dice aquello de y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y claro, suena bien. Dice, qué bonito, ¿no? Pero bueno, hay un problema. Están en Jerusalén y le está diciendo que tienen que llegar hasta lo último de la tierra. Si lo miramos bien, esto no es solo un versículo, es un mapa, es una ruta que le está marcando Jesús a los discípulos. ¿Y qué representa este mapa? Jerusalén representa lo cercano. Para ellos Jerusalén era su comodidad, la cercanía, la gente que conoce, las calles que conocen, los tendederos que vimos el domingo aquí con sus puestecitos, es lo cercano, lo cómodo. Judea, lo conocido. Samaria, lo incómodo. Y el confín o lo último de la tierra es literalmente lo imposible. Pero vamos a ponernos, ¿vale? En el lugar, porque yo me pongo en el lugar y si estoy ahí y me dice eso Jesús, yo con la mentalidad que tengo ahora, empezaría, bueno, vale, poco a poco, ¿vale? Primero vamos a organizarnos por equipos de trabajo, ¿vale? Tenemos el equipo de trabajo de evangelismo, que lo lleva Julia, entonces ella se encargará de esto. Tenemos el equipo de redes sociales, las de redes sociales harán un vídeo para promocionar en redes y organizarnos. Luego tenemos el equipo de WhatsApp, mandará un WhatsApp general a toda la iglesia y nos organizamos. Pero eso no fue lo que pasó, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque los planes de Dios no tienen que ver con las estrategias humanas. Los planes de Dios tienen tácticas, que es lo que vamos a averiguar hoy, qué tácticas utilizó Dios para llevar a cabo esto. En este momento no hay reuniones, no hay logística, no hay equipos de trabajo dádiva. Es más, todo empieza como un poco caótico. Vamos a ver cómo empieza, porque todo empieza en Jerusalén. Como ha explicado Alberto, el movimiento en Jerusalén está creciendo
está creciendo, todo lo que está pasando es espectacular, hay milagros, hay comunidad, hay comunismo, hemos dicho, ¿no? Ah, no, no eran comunistas, ¿no? Ni hippies tampoco, que lo compartían todo, no. Eran cristianos. Millones de personas, o miles de personas, mejor dices, están uniendo a este movimiento, todo va bien, pero pasa algo. Algo que desencadena lo que iba bien, que es, esto lo ha dicho Alberto, la muerte del primer mártir. ¿Quién es? Esteban. Esteban no es uno de los 12 apóstoles, también lo ha explicado Alberto, era uno de los 7 elegidos como diáconos para servir, pero él estaba lleno del Espíritu Santo, hacía milagros, predicaba, tenía una autoridad impresionante, tanto que acaba delante del Sanedrín. Y en ese momento Esteban da uno de los mayores discursos que encontramos en la Biblia. No sé si lo habéis leído en Hechos 7, es impresionante el discurso que da Esteban. Y él muere con una frase mirando al cielo que dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿A quién os suena esta frase? A Jesús. Él muere con una frase parecida a la que dice Jesús. ¿Qué pasa después? La lógica humana dice, han matado a Esteban, que es uno de los nuestros, así que lo que tenemos que hacer es escondernos. Hay que escondernos, eso es lo que nos diría la lógica humana. Y si nos escondemos, ¿qué pasa? Se acaba el movimiento. Pero vamos a hablar de estrategia divina. Y la estrategia divina que dice que los creyentes huyen esparciéndose y empiezan a anunciar el Evangelio. El resultado es que el Evangelio sale de Jerusalén. Así que sí, vamos a salir de Jerusalén. Y empieza a cumplirse el Hechos 1:8 que dice saliendo de Jerusalén. ¿Cómo me puedo aplicar esto a mi vida? Porque claro, está bien conocer la Biblia, pero también es bueno aplicarse cada momento a mi vida. Y es que en los momentos difíciles, como los que se encontraba en este momento los primeros cristianos, Dios puede abrir caminos nuevos. Y a veces necesitamos pequeños empujoncitos para avanzar en la vida. Porque en la comodidad no te mueves. Pero cuando hay movimiento, cuando hay algo que te mueve tu silla, tu comodidad, es cuando empiezas a moverte. Y empieza a ser incómodo, pero a veces es dirección de Dios. Curiosidad bíblica. No todos los apóstoles huyen. Los que empiezan a salir de Jerusalén son los cristianos normales, por decirlo de alguna manera. Es decir, que la gente que empieza a expandir el Evangelio no son los famosos, son cristianos normales. Eran cristianos que no se conocen muchos de ellos sus nombres, no se conocen muchos de ellos sus palabras, sus predicaciones, pero son los protagonistas de que el Evangelio empieza a salir. La palabra esparcidos, que es la que se usa en la Biblia, en griego es diaspeiro, que se usa también en términos de sembrar semillas. Así que podríamos decir que esos primeros cristianos fueron semillas que se empezaron a plantar en otros lugares y que dieron fruto. Así que como momento de crisis, yo me quedo con el mensaje de que no necesitas ser importante para llevar el Evangelio y que no necesitas un plan perfecto, porque el plan es el de Dios y Él tiene su plan. Y lo que parecía un final de un movimiento empieza a ser el inicio de la expansión. Ahora vamos a la siguiente táctica que usa Dios. Hemos visto la primera, que es la crisis como motor. Vamos a la segunda. Ignorar las etiquetas sociales. Veréis, en este momento en el que en Jerusalén empieza a haber persecución, los creyentes empiezan a dispersarse, hay un hombre que toma una dirección.
específica y es Felipe. Felipe se va a ir a... ¿Dónde se va Felipe? A Samaria. Y esto no es un lugar cualquiera. ¿Os acordáis, no? Lo que pasaba con los judíos y los samaritanos. Es una decisión que culturalmente no tiene sentido que Felipe se vaya a Samaria. Y aquí se sigue cumpliendo el detalle de que Felipe no era uno de los importantes. Felipe también era de los 7 apóstoles que se describen que fueron elegidos para servir. Pero Dios ve la disposición del corazón de Felipe al servicio y lo envía a Samaria. Ahora, recordemos un poco el contexto que había entre los judíos y los samaritanos. ¿Os acordáis de algo? ¿Por qué se odiaban tanto? Primero, por una razón racial. Porque los judíos pensaban que los samaritanos habían tenido mezclas con otras razas, entonces no eran puros, era una raza pura, era una mezcla impura, entonces no eran considerados racialmente como puros como se consideraban los judíos. Por otra parte, ¿qué? Sí, sí. Por otra parte, había también una confrontación religiosa. Unos pensaban que había que adorar a Dios en un sitio, otros en otro, así que no llegaban nunca a ningún acuerdo y siempre pensaban que el otro estaba equivocado. Segunda razón, religiosa. Y tercera razón, por un rechazo que se había generado. Es decir, un judío ni hablaba ni entraba en casa de un samaritano, y al revés. Y esto lo vemos en Juan 4:9, que ni siquiera compartían utensilios. O sea, el odio era tan grande que ni siquiera compartían utensilios. Ahora, Felipe llega y rompiendo con todas las etiquetas sociales, dice Hechos 8:5, les predicaba a Cristo. Y el texto resume este momento en Samaria de una manera espectacular. Había gran gozo en aquella ciudad. Es decir, no solo creyeron, sino que el ambiente en la ciudad cambió. Porque cuando hay un avivamiento real, hay una transformación espiritual en el lugar, hay un impacto social y el cambio es visible. Yo no sé si habéis vivido avivamientos. ¿Habéis vivido avivamientos? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podríais hablar un poco? No, me refiero a avivamientos en un lugar, en una ciudad, en un pueblo, en un país. ¿Escucháis? ¿Escucháis? Wow, qué fuerte. A eso quería llegar, que como un avivamiento en un lugar cambia todo el ambiente, ya no solo el espiritual, sino también el impacto social que supone que se predique el Evangelio a este nivel, ¿no? Por las calles, por los estadios, en las tiendas, en las casas, cómo una ciudad cambia. Y en el caso de Samaria lo vemos porque dice esto, se predicaba a Cristo y había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, ¿qué aplicación aprendo yo de esto?
que Dios a veces nos quiere llevar a lugares que son incómodos, porque Dios quiere trabajar en lugares donde tú a lo mejor no quieres ir, pero tienes que ir. En la Biblia no pone que Felipe pusiera problemas a ir a Samaria, vemos obediencia, pero yo me acordaba y lo unía con la historia de, ¿a qué historia os suena de esta de ir a un lugar incómodo a predicar? Jonás, ¿verdad? ¿La habéis unido? Yo también pensaba en la historia de Jonás. Jonás sí que puso resistencia, pero por cabezón al final tuvo que hacer lo que Dios quería. Pero la importancia de que Dios nos lleva a lugares incómodos a predicar. Y a veces no son lugares, a veces pueden ser personas también. Personas incómodas, personas a las que no les deseas nada bueno. Y el Señor te dice, pues yo quiero que seas salvo. Pues yo lo quiero en el reino. Pues yo lo quiero para mí y te envío a ti a predicarle. Eso es lo que pasaba entre la sociedad judía y samaritana. Curiosidades bíblicas. Jesús ya rompe en un inicio esta barrera que hay entre judíos y samaritanos cuando se acerca a la samaritana en el pozo. Y podríamos decir que Jesús es el que siembra y Felipe empieza a recoger lo que Jesús ya sembró. Otro detalle importante bíblico, que después de que Felipe empieza a predicar, llegan Pedro y Juan a Samaria. Yo no sé si os acordáis de un momento, en Chosen esto se ve muy guay, cuando Juan va a Samaria y desea que caiga fuego sobre Samaria. Les tiene tal manía y tal odio que quiere que caiga fuego sobre Samaria. Y ahora estamos viendo a este mismo Juan que va a Samaria y no solo no les desea lo malo, sino que empieza a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Es decir, el que quería matarlos, tiempo después va a bendecirlos. ¿Qué aprendemos? Que Dios pasa de los prejuicios humanos, que Dios rompe todas las barreras y donde ve prejuicios, donde ve odio, lo transforma en oportunidades de salvación. Porque el Evangelio no se detiene por el rechazo, ni por la cultura, ni por la historia. El Evangelio va a avanzar. Otra táctica que usa Jesús en este momento, de la multitud al individuo. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que en Samaria está pasando algo espectacular. Está viviendo un avivamiento, la ciudad se está transformando, hay milagros, hay sanidades, hay gozo en la ciudad. Y humanamente tú dices, wow, esto lo quiero disfrutar. Es el momento de quedarse, ¿no? Felipe dice, lo que he empezado aquí, voy a disfrutarlo. Pero resulta que en ese momento de avivamiento, Felipe está orando y un ángel del Señor, dice Hechos 8:26, se presenta a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. ¿Perdón? Estoy viviendo aquí un avivamiento en Samaria y tengo que ir para el desierto. Yo quiero disfrutar de esto. No, Felipe no dice eso. Felipe hace caso y se va de un avivamiento masivo a un camino vacío, sin gente, en el desierto, sin aparente propósito. Humanamente no tiene sentido. ¿Verdad que no? Humanamente no tiene sentido. Pero Dios cambia las multitudes por algo que en principio parece invisible. ¿Por qué tiene que ir al desierto? ¿Con quién se encuentra en el desierto? Con el etíope. ¿Quién era este hombre, el etíope? Era un funcionario de la reina de los etíopes, o sea, es un hombre importante. Es un ministro de finanzas, un hombre de máxima confianza, no es cualquier hombre, sino que es un hombre, un funcionario, un administrador. Es eunuco y eso, según la tradición judía, hace que esté prohibido
su paso al templo. Es extranjero, por tanto también no es judío, tampoco se merece entrar al templo. Sin embargo, él está buscando a Dios. Y él en su carruaje está haciendo algo. ¿Qué está haciendo el eunuco? Está leyendo. ¿Y cómo está leyendo? Está leyendo en voz alta. ¿Sí? Otra curiosidad, ¿por qué está leyendo en voz alta? En, en la antigüedad se leía en voz alta normalmente y de hecho los ortodoxos judíos todavía siguen haciéndolo. Si veis a los ortodoxos judíos leyendo la Torá, los veis con este movimiento que es muy típico, ¿no? El balanceo este y rizándose aquí las patillitas, pero van leyendo en voz alta. Era una tradición de la antigüedad. Por eso Felipe puede escuchar al etíope que está leyendo y Felipe, muy sabio, se acerca a él y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, pues es que si nadie me lo explica, no lo entiendo. Y mientras avanzan y Felipe le explica, aparece una masa de agua y el etíope le dice, bueno, pues ¿qué impide que me bautices aquí? Así que el etíope cree, el etíope se bautiza y su vida cambia. Y justo después de ese momento, a mí me alucina muchísimo este versículo porque siempre pienso, ¿qué ha pasado? No sé si tenéis la Biblia a mano. Leed Hechos 8:39. ¿Qué pensáis que pasa aquí con Felipe? O sea, bautiza al negro. A ver si era de Etiopía, seguro que era negro. Bautiza al negro y ¿qué pasa con Felipe? Aparece en otro pueblo. Claro, yo he estado leyendo algunos estudios de algunos teólogos y maestros bíblicos y hay dos posiciones. Hay uno que dice que sí que realmente el espíritu lo lleva físicamente de un lugar a otro y otros dicen que es una manera de hablar como que el espíritu le dice hacia dónde tiene que ir y él rápidamente hace caso. Pero a mí me gusta más la idea de que es teletransportado, es como más alucinante. El caso no es lo más importante, es un detalle que a mí me gustan de la Biblia. Pero de esta historia me quedo con cómo Dios le dice a Felipe que deje la multitud para ir hacia una persona. ¿Y con qué parábola relaciono yo esta historia? La oveja perdida. Cómo Jesús explica en una parábola que el buen pastor deja las 99 para ir hacia la oveja perdida. Y aquí es lo que hace. Dios le está diciendo a Felipe, vale, hay un avivamiento brutal en Samaria, pero quiero que vayas hacia una oveja negra. ¿Qué aplicación me doy yo? Que no tenemos que despreciar las cosas pequeñas o invisibles. Porque a veces lo que parece invisible y pequeño es una semilla muy importante. ¿Qué semilla fue esta? ¿Qué semilla fue la del etíope? El etíope volvió a África, a Etiopía. La tradición cristiana dice que seguramente el Evangelio llegó a África por este hombre. Así que, y mirar lo importante que es obedecer las cosas aunque no las entendamos, porque de algo pequeño Dios puede hacer algo eterno. Curiosidades bíblicas. Etiopía, para los hombres y mujeres de esa época, eran los confines de la tierra.
Y este hombre cumple una promesa que aparece en Isaías 56, 3, 4 y 5, que habla de los eunucos que también serían incluidos en el pueblo de Dios. Isaías dice eso cuando en Deuteronomio está diciendo que los eunucos no son dignos. Isaías en ese momento está diciendo una locura para su época, porque la ley decía que los eunucos no eran dignos, y está escribiendo ese profeta que los eunucos también serían incluidos en el pueblo de Dios. Y años, muchos años después pasa esto. Así que, mensaje de este momento, de esta táctica: Dios no mide como nosotros. Nosotros a veces miramos las multitudes, los escenarios, los grandes predicadores, y a lo mejor tú, con una semilla que pongas en alguien que te encuentras en el metro, estás dejando un mensaje eterno. No sabes dónde va a llegar esa semilla. Y quizás es invisible ese mensaje, pero para Dios es eterno. Vamos con la siguiente táctica de Dios. Increíble, impresionante esta táctica. Porque mientras que el Evangelio empieza a expandirse, hay alguien que está intentando frenarlo a toda costa. Un señor muy malo. Claro, nosotros lo conocemos como el apóstol guay que nos ha escrito la mitad del Nuevo Testamento, pero este señor era muy malo. Este señor tenía en su poder 3 armas muy peligrosas. Era un religioso radical, era un hombre muy violento. No nos imaginemos a Pablo como lo conocemos en el Nuevo Testamento. Era muy violento y además tenía autoridad oficial. Menudas 3 combinaciones: radical, violento y con autoridad. Vale. ¿Por qué digo que era un radical religioso? Saulo no era cualquier hombre, era un fariseo. Un fariseo experto en la ley que se había formado con uno de los mejores maestros, el más respetable de la época, que era Gamaliel, que me suena a dibujos animados. Él creía, sinceramente, que estaba haciendo lo correcto. Él era celoso de la ley y él pensaba que estaba persiguiendo a una gentuza que estaba tirando la ley que él amaba. Así que se vuelve violento a tal punto que en Hechos 9:1 vemos Saulo respirando amenazas y muerte. En Hechos 8:3 dice que él entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres a la prisión. O sea que de alma cándida nada. Saulo era violento. Saulo era malo. Y además, no solo eso, sino que daba su aprobación a las ejecuciones. Ahí lo vemos en Esteban, ¿no? Como él da su aprobación. Además, tenía la autoridad oficial que le había dado el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando él va camino, ¿a dónde? A Damasco, él va con unas cartas que le ha autorizado el sumo sacerdote. Así que él tiene la autoridad para arrestar a los cristianos. Ahora, ¿qué pasa? En el encuentro camino a Damasco, todo cambia en un instante. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, de repente le rodeó un esplendor de luz del cielo. Un detalle es que era mediodía, es decir, no era de noche. La luz del sol en ese momento era fuerte. Y aún así, imaginaos cómo es la luz que es tan intensa que él cae. Curiosidad de este momento. Después de este encuentro, ¿qué le pasa? Se queda ciego y está sin ver, sin comer ni beber durante 3 días. Y aquí aparece otro personaje que es Ananías. ¿Os suena? Y Dios habla con este hombre y le dice: Ananías, también un discípulo anónimo, por cierto. Ananías, Hechos 9:13. Ve y pon las manos sobre Saulo.
Y claro, la reacción de Ananías. ¿Perdón? ¿Saulo? ¿El que arranca, el que mata, el chungo? ¿Que vaya y le ponga las manos? Sí, ponle las manos, ora por él y cuando ora por él caen de sus ojos las escamas. Y hay un cambio radical en Pablo en este momento, porque ya en Hechos 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo. ¡Wow! ¡Wow! O sea, menuda táctica la de Dios, la de coger al enemigo y transformarlo. Curiosidades bíblicas. Pablo, eh, no es que Dios le cambie el nombre de Saulo a Pablo, como pasa con Simón y Pedro, sino que a partir de Hechos 13, cuando él empieza su misión con los gentiles, él mismo empieza a llamarse Pablo porque es un nombre más latino. Saulo es hebreo y entonces Pablo suena como más latino y así se puede acercar al pueblo gentil. Otro dato o curiosidad, los cristianos al principio no se fiaban. Claro, pensaban a ver si este se está pasando por uno de los nuestros para meterse en casa y matarnos por la noche. Todos le tenían miedo. Lo pone en la Biblia. Lo pone en la Biblia, todos le tenían miedo. Y necesita a Bernabé para que él dé la cara por él. Y es bonito como siempre hay alguien que cree en ti, a pesar de que otros no crean. Gracias a Bernabé, los cristianos empiezan a ver que el cambio de Pablo es real. ¿Qué me quedo yo? ¿Qué aplicación? Dios no solo ve nuestro pasado, sino que ve nuestro propósito en él. Aunque la gente de alrededor a veces te recuerda quién eras antes, pero eso Dios no lo va a hacer nunca. Y va a poner Bernabés cerca de ti. Hasta ahora, el Evangelio ha avanzado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ha llegado a un negro en el desierto, pero todavía no ha llegado a los gentiles. Todavía no ha llegado a los gentiles. Así que la última táctica es destruir el prejuicio religioso. ¿Y cómo lo va a hacer? Claro, los primeros cristianos sabemos que eran judíos y ellos pensaban que el mensaje principalmente era para ellos. Así que los judíos siguen haciendo comunidad, todo esto guay que hemos visto, pero sin mezclarse con los gentiles. Es decir, no comían con ellos, no entraban en casas de gentiles, no se mezclaban. Entonces Dios interviene con esta táctica. ¿Y cómo lo hace? Con dos protagonistas, Cornelio y Pedro. Cornelio, ¿quién es? Un centurión romano al que le llaman el italiano. Le llaman el italiano. Es un hombre que no era judío, pero temía a Dios, oraba y hacía cosas tan bonitas como ayudar a los pobres. Y eso que no estaba dentro del sistema tradicional judío. Entonces, Pedro, que es el otro personaje, con la mentalidad esta todavía que tenía de judío, de que era para nosotros, todos para nosotros, se le aparece aquella sábana que vimos en el tema 10, Hechos 10:15, y Dios le habla y dice, no llames impuro lo que Dios ha limpiado. Aquí aparecen animales cuádruples, todo tipo de animales, y esto no tiene que ver con comida. Aunque en un inicio parece que está hablando de comida, no tiene que ver con comida, va de personas. Así que el momento clave es cuando Pedro entra en la casa de Cornelio, que esto ya era un escándalo, predica a Jesús y ocurre algo maravilloso. ¿Qué pasa? Que desciende el Espíritu Santo igual que en Pentecostés, sin hacerse judíos, sin cumplir rituales, sin cortarse ningún pellejito. Dios los acepta directamente.
Idea fuerte, el Evangelio es para todos. Esto genera conflicto, claro, porque muchos no entienden esto. Pero no voy a seguir hablando, porque ahora os voy a dar un tiempo hasta las 9 de ejercicio, ¿vale? Vamos a poner un poco un cuadro resumen de lo que hemos aprendido hoy. Como tácticas, ¿qué tácticas utilizó Dios? La primera, la crisis como motor. A partir de la crisis que se genera la persecución, Dios usa esa crisis para impulsar un plan y se dispersan. Otra táctica, Dios ignora las etiquetas sociales y empieza un avivamiento en Samaria mediante Felipe y luego Pedro y Juan. ¿Qué idea? Dios trabaja donde tú no irías nunca, porque Dios no se mueve por prejuicios. Táctica 3, de la multitud al individuo. Felipe deja el avivamiento, se va al desierto a predicarle al etíope y cómo Dios se centra en una persona porque lo pequeño tiene un impacto eterno. Cuarta táctica, la transformación del enemigo, ese enemigo tan malo, tan feo, tan violento. Cómo Saulo, el perseguidor, se encuentra con Jesús y a partir de este momento Dios transforma lo imposible y lo prepara para ser el mayor apóstol que hoy conocemos. Y el último, rompiendo prejuicios. ¿Por qué? Porque Cornelio era gentil. Merecía entrar en el reino. No solo eso, sino que el Espíritu Santo cayó en esa casa y a partir de la predicación del gentil Cornelio, el Evangelio se abre a toda cultura, a toda raza y a todos. Vale, nos vamos a poner ahora en... Yo creo que de 3 en 3 está bien. Y vamos a estudiar los perfiles de las personas que iniciaron la revolución. Vamos a ver un poquito estas personas. Yo os he explicado, no sé si habéis tomado apuntes, si habéis apuntado versículos, pero ahora yo creo que de 3 en 3 está bien. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, entre 5. Sí, vale, 4 y 1 de 3. Vale, pues venga, de 4 en 4, ¿vale? Venga, colocaos primero y yo os digo ahora a quién tenéis que investigar, porque vais a hacer una investigación de estos personajes, de estas personas, qué perfiles tenían y explico en qué consiste el ejercicio. Venga, 4 y este de 3. Ah, vale, 4, 4, 4. Las 3 Marías, ¿os habéis quedado ahí? Sí, ¿no? Vale. Vale, primera fila vais a investigar a Esteban. Segunda fila, Felipe. Tercera fila, vosotras, al etíope. Las 3 Marías a Saulo. Y los 4 del final a Cornelio. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a explicar un poquito qué perfil tenía cada uno. Yo lo he explicado ya, pero bueno, así hacemos una investigación más profunda. Tenéis que explicar la barrera que rompió este personaje para que empezara la revolución. ¿Sí? ¿Qué barrera rompió? Esto lo he explicado también, no sé si habéis tomado nota. ¿Qué método utilizó Dios para este momento y el impacto o el resultado? ¿Sí? O la consecuencia, como queráis llamarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Venga, pues os doy 5 minutos porque luego tenéis que exponer, ¿vale?